Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que hemos estado esperando con ansias, y es que Kerem y Hande están juntos de nuevo. Si han leído bien, el reencuentro que todos esperábamos por fin se ha hecho realidad. Estoy súper emocionado de desgranar todos los detalles con ustedes, de analizar qué significa esto para sus carreras, para sus vidas personales, y por supuesto, para todos nosotros que seguimos su trayectoria con tanto cariño. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar largo y tendido de este notición. Y antes de empezar, no olviden lo de siempre: si todavía no están suscritos, este es el momento perfecto para darle ese botoncito rojo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido como este. Bueno, vamos al grano, porque la noticia es grande y merece toda nuestra atención. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de los nombres más sonados y queridos del panorama de las series turcas, dos actores que conquistaron corazones en todo el mundo con su química innegable en Sen Kalkam, han sido vistos juntos recientemente y las señales apuntan a que su relación, aquella que nos cautivó en pantalla y que luego trascendió a la vida real, ha tenido un reencuentro. Sé que esto va a generar un montón de debate, especulaciones y, sobre todo, muchísima alegría para sus fans, y a mí me encanta poder compartir este espacio con ustedes para analizarlo todo. Primero, recordemos un poco el fenómeno que fue Sen Kalkam. Cuando esta serie se estrenó, nadie imaginaba el impacto que tendría. La historia de Eda, una joven ambiciosa que se cruza en el camino de Serkan, un arquitecto exitoso y un tanto cínico, era un pretexto perfecto para ver nacer una de las parejas más icónicas de la televisión turca. La química entre Kerem y Hande era palpable, eléctrica. No era solo actuación, se sentía real, auténtica. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en cada escena, crearon una conexión que traspasó la pantalla y llegó directamente a nuestros corazones. Los fans se enamoraron no solo de los personajes, sino de ellos dos como pareja. Y como bien saben, la relación fuera de cámaras no tardó en hacerse pública. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y rumores que finalmente se confirmaron. Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas de celebridades más seguidas y queridas, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. Eran el ejemplo perfecto de cómo la ficción podía dar paso a una historia de amor en la vida real. Sus viajes juntos, sus apariciones públicas, sus tiernos mensajes en redes sociales, todo alimentaba esa ilusión de que habíamos encontrado a nuestra pareja de cuento de hadas moderna. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces enfrentan desafíos. Y para sorpresa y decepción de muchos, hace un tiempo se anunció su separación. Fue un golpe para los fans, que habíamos invertido tanto emocionalmente en ellos. Las razones exactas nunca se detallaron completamente, lo cual es comprensible y respetable, pero se especuló mucho sobre las presiones de la fama, las agendas apretadas y las diferencias individuales. Pero aquí estamos hoy, para hablar de lo que podría ser un nuevo capítulo, un reencuentro que muchos, incluyéndome a mí, estábamos esperando en secreto. Las últimas semanas han estado cargadas de avistamientos, de encuentros que no parecen ser casualidad. Las redes sociales, ese termómetro infalible de la opinión pública y de las tendencias, ha explotado con cada pequeña pista. Hemos visto fotos de ellos en el mismo lugar, en momentos que sugieren una cercanía renovada. Por supuesto, al principio muchos lo atribuimos a una buena amistad, algo natural después de la profunda conexión que compartieron. Sin embargo, la frecuencia de estos encuentros, los gestos y, francamente, la energía que se percibe en las imágenes, nos llevan a pensar que algo más está sucediendo. Para ser honestos, la primera vez que vi las fotos de Kerem y Hande juntos en una reciente ocasión social, mi corazón dio un vuelco. Pensé, no puede ser. ¿Será esto una señal? Y luego empezaron a salir más y más informaciones, más avistamientos, más indicios. Han sido vistos saliendo de cenas juntos, y en más de una ocasión, la complicidad en sus miradas y en su lenguaje corporal ha sido evidente para quienes seguimos su historia de cerca. La forma en que se miran, la sonrisa que comparten, la cercanía física, todo apunta a una reconciliación. Y esto, queridos amigos, es lo que me emociona tanto compartir con ustedes. No es solo el hecho de que dos personas que nos caen bien y que tuvieron una relación hermosa estén juntas de nuevo, es también el simbolismo que representa. Para muchos, Kerem y Hande son la prueba de que el amor verdadero puede
Superar obstáculos, que las segundas oportunidades existen, y que a veces el destino nos sorprende de las maneras más bonitas. Vamos a desglosar un poco más las señales que hemos estado recibiendo. Hemos visto publicaciones crípticas en redes sociales, a veces con comentarios que podrían interpretarse de múltiples maneras, pero que en retrospectiva adquieren un nuevo significado. Por ejemplo, ciertas canciones que comparten, ciertos lugares que frecuentan, cada detalle es analizado por miles de fans en todo el mundo. Es fascinante ver cómo la comunidad de seguidores se organiza para buscar pistas, para conectar los puntos. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, es importante. También hay que tener en cuenta la discreción con la que parecen estar manejando esta posible reconciliación. A diferencia de su relación anterior, donde al principio hubo un poco más de exposición mediática y luego una confirmación más pública, esta vez parece que están optando por un camino más privado. Esto podría indicar que quieren proteger su relación de la presión externa, o quizás que quieren asegurarse de que esta vez sea algo más sólido y duradero antes de hacerlo oficial. Y pensemos en el impacto que esto podría tener en sus carreras. Ambos son actores jóvenes con un talento increíble y un futuro brillante por delante. Ande, con su carisma y su capacidad para transmitir emociones, se ha consolidado como una de las actrices más populares. Kerem, por su parte, ha demostrado una versatilidad y una presencia escénica que lo hacen destacar. Si esta reconciliación es real, ¿podríamos verlos juntos de nuevo en algún proyecto audiovisual? La idea es tentadora. Imaginen el furor que causaría una nueva serie o película protagonizada por Kerem y Ande. Sería un evento global, sin duda alguna. Pero más allá de lo profesional, lo que realmente resuena es la posibilidad de verlos felices, de verlos recuperar esa conexión especial que tanto admiramos. Porque, seamos sinceros, cuando dos personas se quieren y se complementan tan bien, es una alegría verlos juntos. Su historia se ha convertido en algo más que una simple relación de celebridades, para muchos, ha sido una fuente de inspiración, un recordatorio de la belleza de las conexiones humanas. Ahora, quiero ser claro. Si bien hay muchísimos indicios, hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos, todo sigue siendo una especulación, aunque una especulación muy, muy fuerte y esperanzadora. Sin embargo, la cantidad de señales es tal, que sería irresponsable no hablar de ello y analizar las posibilidades. Las fotos en eventos compartidos, los me gusta y comentarios en publicaciones mutuas que antes parecían distanciados, los rumores de amigos en común que los han visto juntos, la lista es larga. Me da curiosidad saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que es una reconciliación definitiva? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en la pantalla? ¿Qué es lo que más admiran de Kerem y Ande como pareja? Por favor, déjenme saber todo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. También es importante recordar que independientemente de si están juntos o no, ellos son personas con sus propias vidas y decisiones. Lo que nosotros podemos hacer es apoyarlos en sus carreras y desearles lo mejor en sus caminos personales. Pero como fans, es natural sentir esa emoción y esa esperanza cuando vemos que personas que admiramos podrían estar rehaciendo su camino juntas. El impacto de su relación, incluso cuando terminó, ha sido enorme. Han influenciado tendencias, han inspirado a muchos jóvenes a perseguir sus sueños, y su historia de amor se ha convertido en un referente para muchos. Si ahora están dándose una nueva oportunidad, esto solo amplifica su legado y la forma en que conectan con su audiencia. Personalmente creo que si esta reconciliación es real, es una prueba de la fuerza de la conexión que tuvieron. A veces la distancia y las circunstancias nos separan, pero si hay un amor genuino, hay una manera de reencontrarse. Y verlos a Kerem y Ande de nuevo juntos, sería como cerrar un ciclo y abrir uno nuevo, lleno de promesas. Imaginen la energía que se crearía en un nuevo proyecto, la química que volvería a fluir en la pantalla. Sería, sin duda, un gran acontecimiento para la industria del entretenimiento y para todos sus seguidores. Y para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos o con su historia, les animo a que busquen Senkalkam y vean por qué generaron tanta expectación y por qué su relación capturó la atención de tantos. Es una serie divertida, romántica y por supuesto con una química de actores que es simplemente espectacular. En resumen, la noticia de que Kerem y Ande podrían estar juntos de nuevo es uno de esos momentos que ponen una sonrisa en la cara de muchos. Las señales son fuertes, los indicios se acumulan y la esperanza de sus fans se renueva.
Ya sea que lo ve amos como una segunda oportunidad en el amor, o simplemente como una amistad renovada y fortalecida, el hecho de que estén compartiendo tiempo y complicidad es algo que celebramos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis, y en esta celebración de una noticia que esperemos se confirme pronto. Fue un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un buen like, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Ande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.